Las mazmorras medievales eran cámaras de muerte, con una lista de espera, mientras que las películas modernas muestran celdas de piedra, con lechos de paja y ventanas enrejadas. La realidad era mucho más horripilante. Estamos hablando de cámaras de tortura subterránea, diseñadas específicamente para romper a los seres humanos, física, mental y espiritualmente, antes de matarlos, tan lentamente como fuera posible. Aquí hay una estadística que hará que tu piel se erice. El 85% de las personas, arrojadas a las mazmorras medievales, moría dentro de las primeras semanas. No por ejecución, sino por enfermedad, hambre y condiciones tan brutales que harían que las prisiones modernas de máxima seguridad parecieran hoteles de lujo. Las mazmorras medievales fueron horrores de ingeniería, diseñados por personas que entendían exactamente cómo maximizar el sufrimiento humano. Cada elección arquitectónica se calculaba para garantizar que entrar en una mazmorra medieval fuera, esencialmente, una sentencia de muerte, con pasos extra. Lo que estás a punto de aprender te hará agradecer cada derecho humano que das por sentado. Y te aterrorizará saber que tan rápido puede colapsar la civilización, volviendo a la crueldad sistemática. Las mazmorras medievales no surgieron de la noche a la mañana. Evolucionaron en las máquinas de sufrimiento humano más eficientes de la historia, a través de un cuidadoso y sistemático desarrollo. Como la gente común organizó el mal extraordinario, revela algo profundamente inquietante sobre la naturaleza humana. Comenzó alrededor del año 800 DC, cuando Carlomagno codificó por primera vez el encarcelamiento como castigo. Su capitular mencionaba cámaras subterráneas para retener criminales antes del juicio. Se suponía que éstas eran temporales. El horror vino cuando las autoridades descubrieron que el encarcelamiento prolongado podía ser más efectivo que una ejecución rápida. Para el año 100 DC, cada castillo, monasterio y ciudad tenía sistemas de mazmorras desarrollados. Pero la verdadera sistematización vino de una fuente inesperada: la Iglesia Católica. En 1252, el Papa Inocencio IV emitió Ad Terpanda, autorizando oficialmente la tortura para extraer confesiones de los herejes. Este no era un papa rebelde. Esto era doctrina oficial. La tortura se convirtió en un deber religioso. La Iglesia transformó las mazmorras de simples celdas de retención en sofisticadas instalaciones de guerra psicológica. Los teólogos medievales desarrollaron elaboradas justificaciones para infligir el máximo sufrimiento. Decían que estaban salvando almas, forzando confesiones. Habían convertido la compasión en crueldad sistemática. Diferentes regiones desarrollaron especialidades, como franquicias medievales del horror. La Torre de Londres perfeccionó ejecuciones políticas de alto perfil. El Château de Annecy fue pionero en cámaras de ahogamiento, mazmorras con niveles de agua controlados, que podían inundarse lentamente durante semanas, creando terror psicológico, sin muerte inmediata. La innovación más devastadora fue la oubliette, literalmente, olvidado, en francés. Estas cámaras en forma de botella, talladas en roca sólida, solo accesibles a través de agujeros en el techo, tenían un único propósito: olvido total. Los prisioneros eran bajados y olvidados, sin juicio, sin ejecución, sin resolución, solo una muerte lenta y oscuridad, mientras el mundo seguía adelante. La arquitectura de la mazmorra revela su verdadero propósito. No estaban diseñadas para la rehabilitación. Estaban diseñadas para romper el espíritu humano tan completamente que la muerte se convirtiera en un alivio. Cámaras sin ventanas, sin ventilación, sin drenaje, construidas de 20 a 40 pies bajo tierra, donde los gritos nunca alcanzarían la superficie. Paredes curvadas hacia adentro, creando claustrofobia psicológica. Con el tiempo, los constructores de castillos compitieron para crear los diseños más devastadores. Algunos tenían pisos falsos que colapsaban en cámaras con picos. Otros incluían cámaras acústicas
que amplificaban cada sonido, convirtiendo el goteo de agua en tortura psicológica. El objetivo no era prisión. Era volver loco a la gente de forma sistemática. En la Alta Edad Media, la construcción de mazmorras se había convertido en una artesanía especializada. Maestros constructores viajaban entre castillos, compartiendo innovaciones en sufrimiento humano. Como consultores medievales de crueldad, habían profesionalizado la destrucción sistemática de la dignidad humana. La justicia medieval operaba sobre un principio. El castigo debía ser peor que el crimen. Y el proceso, peor que el castigo mismo. Lo que podía llevarte a una mazmorra revela lo precaria que era la vida, cuando la supervivencia básica podía ser criminalizada. La jerarquía de crímenes medievales se leía como un catálogo de paranoia. En la cima, crímenes contra la Iglesia, herejía, brujería, blasfemia. Estos cargos eran imposibles de refutar. Acusado de herejía, tu negación demostraba tu culpa, porque los verdaderos herejes, obviamente, mentían. Acusado de brujería, cualquier desgracia del pueblo, fracaso de la cosecha, enfermedad del ganado, o la muerte de alguien, se convertía en evidencia de tu malevolencia sobrenatural. El caso de Jonabar lo ilustra perfectamente. Quemada viva, por herejía, pero su verdadero crimen fue vestir ropa de hombre y reclamar visiones divinas. Los ingleses la necesitaban muerta, políticamente. Así que, encontraron justificaciones religiosas. Su transcripción de juicio muestra cómo las autoridades torcían cualquier comportamiento para convertirlo en evidencia de maldad sobrenatural. Los crímenes contra la nobleza eran igualmente arbitrarios y fatales. La traición podía significar cualquier cosa, desde una rebelión real hasta no mostrar la deferencia adecuada. William Wallace soportó 6 horas de tortura sistemática antes de la ejecución, no por ser una amenaza militar, sino por desafiar el orden social. Su castigo fue diseñado para aterrorizar a cualquiera que considerara resistir. Aquí es donde la justicia medieval se retuerce. Los crímenes de propiedad a menudo llevaban sanciones más duras que los crímenes violentos. Robar cualquier cosa que valiera más de 12 peniques significaba la horca, mientras que matar a alguien en un duelo podía resultar en una multa. La propiedad era más valiosa que la vida humana. La ley medieval creó extrañas categorías de crimen, que revelaban profundas ansiedades sociales. Ser demasiado competente como abogado, porque los defensores calificados podían socavar la autoridad judicial. Acaparar, comprar comida, antes de que llegara a los mercados públicos durante la escasez. Caminar de noche. Mujeres moviéndose solas, después del anochecer. Porque la independencia femenina amenazaba la estabilidad social. Las mujeres enfrentaban crímenes únicos, relacionados con sus roles supuestos. El rizón nupcial, un dispositivo de metal, bloqueado alrededor de la cabeza. Para mujeres que hablaban demasiado, o expresaban opiniones, con fuerza. El adulterio femenino se castigaba mucho más severamente que el masculino. Las prostitutas eran marcadas en la cara, con planchas calientes, mientras que sus clientes no enfrentaban consecuencias. Las minorías religiosas enfrentaban criminalización sistemática, que hacía la vida normal imposible. Los judíos eran automáticamente sospechosos de usura. Prestar dinero con interés, prohibido para los cristianos, pero económicamente necesario. Durante el estrés social, comunidades judías enteras podían ser arrestadas por asesinato ritual o envenenamiento, basado solo en histeria popular. La ley medieval, más inquietante, criminalizaba la pobreza misma. Las leyes de vagancia hacían ilegal no tener hogar. No poder encontrar trabajo era un delito. La ociosidad, también ilegal. Pedir comida era perturbar la paz. Ser pobre era esencialmente un crimen, punible con encarcelamiento, tortura o muerte. Los niños no estaban exentos. La responsabilidad criminal comenzaba a los 7 años. Los niños podían ser encarcelados, torturados y ejecutados por robar frutas, jugar en áreas prohibidas, o simplemente
por ser huérfanos. La sociedad medieval no tenía concepto de justicia juvenil. Los niños eran adultos en miniatura, que merecían castigos de adultos. Las mazmorras medievales no solo eran celdas de retención, eran sistemas sociales complejos, con sus propias jerarquías, economías y estrategias de supervivencia. ¿Cómo funcionaban estas sociedades subterráneas? Revela el horror total de la adaptación humana a la deshumanización sistemática. La población estaba cuidadosamente estratificada por delito, estatus y capacidad de pagar sobornos. En la cima, prisioneros políticos de alto valor, nobles capturados, rivales reclamantes, importantes líderes militares. Estos recibían un trato de lujo, celdas privadas, paja renovada mensualmente, pan y agua, a diario. Su valor estaba en el potencial de rescate. Por lo tanto, mantenerlos con vida era económicamente importante. El encarcelamiento de Ricardo Corazón de León lo ilustra perfectamente. Capturado al regresar de las cruzadas, fue retenido 2 años, en cómodas condiciones, mientras su madre, Leonor, reunía el enorme rescate, exigido por el Sacro Emperador Romano, Enrique V. El encarcelamiento de Ricardo fue una transacción comercial. Sufrimiento calibrado, para extraer el pago máximo, sin matar el activo. Los criminales comunes, deudores y disidentes no tenían valor económico. 20 o más prisioneros compartían espacios diseñados para 5. Recibían raciones irregulares, de pan mohoso y agua contaminada. A menudo, pasaban días, sin comida. La esperanza de vida se medía en semanas. Y sus muertes eran simples conveniencias administrativas. Herejes y acusados de brujería ocupaban una categoría de horror especial. Sesiones diarias de tortura, dirigidas no solo a extraer confesiones, sino a salvar sus almas a través del sufrimiento. Medieval. Los teólogos se convencieron de que la agonía física purificaba la corrupción espiritual, haciendo de la tortura un acto de misericordia religiosa. Ser torturado por personas que realmente creían que te estaban ayudando creaba un trauma psicológico inimaginable. Los niños enfrentaban condiciones imposibles de concebir. Huérfanos, ladrones y jóvenes vagabundos, mezclados con criminales adultos, bajo un tratamiento igualmente brutal. La mortalidad infantil se acercaba al 95% dentro del primer mes. Los sobrevivientes a menudo se convertían en sirvientes o víctimas sexuales de adultos, intercambiando sus cuerpos por protección y restos de comida. La economía interna se sostenía en corrupción, violencia y desesperación. Los guardias vendían necesidades básicas a quienes podían pagarlas. El costo de paja limpia equivalía a una semana de salario. Agua relativamente limpia podía arruinar a familias que intentaban mantener vivos a sus parientes. El pan fresco era más valioso que el oro. Los prisioneros desarrollaban jerarquías basadas en el tiempo de supervivencia, la fuerza y la reputación criminal. Los veteranos, que sobrevivían meses, se convertían en líderes informales. Controlaban recursos e información. Los nuevos prisioneros eran despojados sistemáticamente de objetos de valor, comida y ropa. Los fuertes depredaban a los débiles, con una brutalidad impactante. La violencia sexual era endémica en mazmorras de género mixto. Las mujeres eran violadas rutinariamente por guardias, prisioneros hombres, y a veces por otras mujeres, como forma de dominio. El embarazo significaba muerte, sin instalaciones médicas, sin condiciones higiénicas, sin recursos para el parto. La mayoría de las prisioneras embarazadas morían durante el parto. Los bebés rara vez sobrevivían más de unos días. Las adaptaciones psicológicas revelaban el horror total. Muchos se retiraban en un estado catatónico. Escapaban de la realidad a través del cierre mental. Otros creaban elaboradas vidas de fantasía, donde aún retenían dignidad y esperanza. Algunos se volvieron a la extrema devoción religiosa, convenciéndose de que su sufrimiento era ordenado divinamente. Más inquietante fue lo rápido que la gente común
se volvió cómplice de la crueldad. Prisioneros se delataban entre sí, por pequeñas ventajas. Participaban en abusar de los reclusos más débiles, para evitar convertirse en víctimas. Robaban comida de prisioneros moribundos, justificándolo como una necesidad de supervivencia. El sistema de mazmorras corrompía a todos los que tocaba. Convertía a las víctimas en perpetradores y destruía los cimientos morales que mantenían a las comunidades unidas. La tortura medieval no era violencia aleatoria. Era una tecnología sofisticada del dolor, diseñada para extraer confesiones, castigar crímenes específicos y aterrorizar a poblaciones enteras. Su naturaleza sistemática revela cómo la gente común se convierte en participante del mal extraordinario. Cuando la crueldad se institucionaliza y se justifica. Los métodos de tortura variaban según el tipo de delito y el estatus social de las víctimas. Crímenes religiosos, herejía, brujería, blasfemia, eran considerados más graves, porque amenazaban el orden espiritual que mantenía unido el universo. Estos requerían devastación psicológica, junto con agonía física. El estrapado era el método preferido para extraer confesiones heréticas. Las manos de la víctima se ataban a la espalda y se fijaban a poleas en el techo. Luego, eran levantados por los brazos, dislocando los hombros, para después dejarlos caer repentinamente, aumentando el daño. Pesos en los pies hacían el dolor insoportable. La belleza, para los torturadores, era que podía continuar durante horas, sin matar a la víctima. La bota española trituraba lentamente los huesos de la pierna, metódicamente. La pierna se colocaba en una bota de metal, apretada con tornillos. A medida que aumentaba la presión, los huesos se agrietaban audiblemente. A menudo, más devastador psicológicamente, para los testigos, que para la propia víctima. Podía reducir una pierna humana a tejido pulverizado, mientras mantenía a la víctima consciente y hablando. Los crímenes políticos exigían métodos públicamente visibles. Métodos simbólicamente significativos. El descuartizamiento y desmembramiento era una representación teatral del poder del Estado. Las víctimas eran arrastradas por las calles, atadas a caballos, ahorcadas, hasta casi morir, destripadas, mientras aún vivían, luego, decapitadas y descuartizadas. Cada etapa tenía un significado. Ser arrastrado representaba la caída social. El ahorcamiento mostraba la justicia. El destripamiento exponía la corrupción interna. El descuartizamiento destruía completamente la identidad. El despellejamiento, mientras la víctima aún vivía, se reservaba para los delitos políticos más graves. El proceso podía durar horas, si se hacía con habilidad, manteniendo a la víctima consciente todo el tiempo. Presenciar a un ser humano, reducido a músculos y huesos expuestos, mientras respiraba y gritaba, demostraba la autoridad política absoluta sobre la existencia individual. El toro de bronce combinaba agonía física con terror psicológico. Las víctimas eran encerradas en toros de bronce huecos, calentados sobre fuego, asados lentamente, vivos. El giro cruel. Las cámaras acústicas internas transformaban los gritos en bramidos de toro, deshumanizando a las víctimas, incluso mientras morían. Los crímenes morales, adulterio, prostitución, homosexualidad, requerían humillación, junto con el dolor. El cepo exponía a las víctimas al abuso público mientras las inmovilizaba. Los ciudadanos arrojaban comida podrida, desechos y piedras a los criminales en cepo. El daño psicológico de este espectáculo público a menudo duraba más que las lesiones físicas. El ducking stool se utilizaba contra mujeres acusadas de ser regañonas, por hablar demasiado o expresar opiniones con fuerza. Las víctimas eran atadas a sillas en sistemas de palanca, que las sumergían repetidamente bajo el agua, hasta que estaban a punto de ahogarse. Luego, eran levantadas hasta recuperarse y sumergidas de nuevo. El proceso podía continuar durante horas. Muchas morían por inhalación de agua o hipotermia. Los torturadores medievales desarrollaron técnicas psicológicas sofisticadas.
rompiendo a las víctimas, sin causar daño físico permanente. La tortura del agua consistía en colocar una tela sobre el rostro y verter agua lentamente, creando sensaciones de ahogamiento, sin causar la muerte, sin lesiones visibles, pero con un trauma psicológico extremo. La privación del sueño rompía la resistencia mental durante largos periodos. Las víctimas eran mantenidas despiertas durante días o semanas, a través de ruido constante, luces brillantes o pinchazos físicos. Los efectos eran devastadores. Alucinaciones, paranoia, colapso total. Muchos confesaban cualquier cosa, solo para poder dormir. La manipulación de temperatura exponía a las víctimas, alternativamente, al calor extremo y al frío intenso, nunca permitiendo que el cuerpo se adaptara. Esto creaba incomodidad constante, mientras se evitaba el daño permanente, que pudiera matar antes de obtener la confesión. Lo más inquietante era cómo la tortura estaba justificada y sistematizada. Clérigos instruidos y juristas escribían manuales de tortura, proporcionando instrucciones detalladas para maximizar el dolor, mientras se minimizaba la muerte accidental. No eran personas sádicas, siguiendo impulsos. Eran profesionales, implementando políticas oficiales, diseñadas por las mentes más educadas de la sociedad medieval. Los verdaderos asesinos, en las mazmorras medievales, no eran los verdugos, ni los dispositivos de tortura. Eran las enfermedades, que prosperaban en la tormenta perfecta, de hacinamiento, mal saneamiento, desnutrición y agua contaminada. La enfermedad hacía de la prisión una sentencia de muerte, incluso sin violencia deliberada. La peste era el asesino más temido. Las mazmorras eran el criadero ideal para ratas y pulgas, portadoras de la peste bubónica. La muerte negra, de 1347 a 1351, mató entre 75 y 200 millones en Europa. Pero, las poblaciones de las mazmorras fueron golpeadas aún más duro. No podían huir de las áreas infectadas, ni mejorar sus condiciones. Los síntomas aparecían en pocos días. Fiebre, escalofríos, vómitos, diarrea, y los característicos bubones, ganglios linfáticos hinchados. La mortalidad, en poblaciones confinadas, se acercaba al 90%. El tifus, propagado por los piojos del cuerpo, prosperaba en condiciones superpobladas, sin higiene. Causaba fiebre alta, fuertes dolores de cabeza y delirio. Las víctimas desarrollaban erupciones características y a menudo morían en 2 semanas. El tifus era tan común en las cárceles que obtuvo el nombre de fiebre de la cárcel. La disentería fue quizás el asesino más común. Agua contaminada y saneamiento deficiente causaban diarrea severa, a menudo ensangrentada, conduciendo a una rápida deshidratación y muerte, donde el agua limpia no estaba disponible, y los desechos humanos se acumulaban en los espacios de vida. La disentería podía matar poblaciones enteras en semanas. Creaba ciclos viciosos. Las víctimas se debilitaban tanto que no podían mantener la higiene básica, extendiendo la infección a otros. La tuberculosis prosperaba en espacios confinados y mal ventilados. Se propagaba a través de gotas en el aire, cuando los prisioneros infectados tosían, haciendo que la infección fuera casi inevitable en cuartos cerrados. La TB era un asesino lento. Las víctimas se debilitaban durante meses, tosiendo sangre y cada vez más frágiles. Su naturaleza prolongada significaba que los infectados contagiaban a muchos otros antes de morir. La desnutrición era sistemáticamente fatal. Las raciones de prisión estaban calculadas para mantener vivos a los prisioneros, lo justo, solo para cumplir su propósito: extraer confesiones, esperar juicio o proporcionar mano de obra. La dieta típica: pan mohoso, gachas aguadas y agua contaminada. Esto carecía de vitaminas esenciales, causando escorbuto, beriberi y kwashiorkor. El escorbuto era particularmente horrible. Los dientes se aflojaban y caían. Las encías sangraban constantemente. Y viejas heridas se reabrían.
a medida que el cuerpo perdía la capacidad de mantener el tejido conectivo. Ver cómo tu cuerpo, literalmente, se desmoronaba. Era tan devastador psicológicamente como los síntomas físicos. Las heridas infectadas eran sentencias de muerte, sin antibióticos, antisépticos o cuidado básico. La gangrena era común y casi siempre fatal. El olor de la carne en descomposición se sumaba al hedor ya insoportable de las mazmorras. La eliminación de cuerpos revelaba la deshumanización total. Los prisioneros muertos eran retirados semanalmente, si las autoridades lo recordaban. Los cuerpos eran arrastrados como basura y arrojados a fosas comunes o alimentados a cerdos. Sin identificación, sin notificación a la familia, sin ceremonia religiosa. La gente simplemente desaparecía, como si nunca hubiera existido. El impacto psicológico en los sobrevivientes era devastador. Viviendo rodeados de la muerte, viendo a sus compañeros consumirse, sabiendo que el mismo destino los esperaba. Esto creaba un dolor anticipatorio que rompía la voluntad de muchas personas de vivir. Algunos se exponían deliberadamente a enfermedades fatales para terminar con el sufrimiento más rápido. Lo más inquietante era cómo la enfermedad era utilizada como arma por las autoridades. La superpoblación no era accidental. Era una política deliberada, diseñada para aumentar las tasas de mortalidad. El agua contaminada no era mala administración. Era ahorro de costos. Las muertes de prisioneros eran tratadas como pérdidas aceptables. No aprendes esto en las clases de historia. La justicia medieval creó condiciones más letales que la mayoría de los dispositivos de tortura. No por crueldad activa, sino por negligencia sistemática. Las mazmorras medievales, más notorias, se convirtieron en legendarias por refinar la destrucción humana sistemática. Cada una desarrolló especialidades e innovaciones en sufrimiento, que influenciaron el diseño de mazmorras en toda Europa. Estos casos revelan cómo la crueldad institucional se convirtió en una fuente de orgullo profesional y poder político. La Torre de Londres representa el encarcelamiento político como teatro. Construida por Guillermo el Conquistador en 1078. Se especializó en destruir víctimas de alto perfil. Todos sabían que la entrada generalmente significaba la muerte, pero el proceso sería lento, público y diseñado para la máxima humillación. El caso de Ana Bolena ilustra cómo la torre funcionaba como escenario del poder real. Acusada de adulterio, incesto y traición, fue detenida en las mismas habitaciones, donde, solo 3 años antes, se había preparado para su coronación. La ironía era deliberada. Enrique VIII quería que ella entendiera cuán completamente su estatus había sido invertido. Su ejecución utilizó un espadachín francés especialmente importado, supuestamente como un acto de misericordia, porque la decapitación con espada era más rápida que los métodos tradicionales. El encarcelamiento de Tomás Moro revela cómo la instalación rompía la resistencia intelectual. El ex canciller y autor de Utopía fue encarcelado por negarse a reconocer la supremacía de la Iglesia de Enrique VIII. La prisión usó tortura psicológica, aislarlo de libros, papel y contacto humano, para romper su identidad académica. Cuando la tortura física no logró extraer el juramento requerido, simplemente lo mantuvieron en condiciones duras hasta que su salud falló. La Bastilla, en París, se convirtió en sinónimo de tiranía real, a través de sus letras selladas, que permitían que el rey encarcelara a cualquiera, sin juicio o explicación. El horror no estaba en la tortura, sino en su capacidad para hacer desaparecer a las personas por completo. Las familias nunca sabían qué les había pasado. A los familiares llevados a la Bastilla, los prisioneros podían ser retenidos durante décadas, sin recurso legal. El más famoso prisionero de la Bastilla era el hombre de la máscara de hierro, encerrado por más de 30 años.
y obligado a usar una máscara de terciopelo negro. Siempre que se le veía, su identidad permanece desconocida. Pero su caso ilustra la función de la Bastilla, como un lugar donde las personas inconvenientes podían borrarse de la historia. Ser obligado a ocultar tu identidad durante décadas era más devastador que el castigo físico. El castillo de San Angelo, en Roma, servía como la prisión personal del Papa, notorio por sus métodos de tortura religiosa, construido sobre la tumba del emperador Adriano. Sus mazmorras albergaban herejes y enemigos de los estados papales. La ironía de usar un mausoleo pagano para torturar cristianos que no estaban de acuerdo con la doctrina de la Iglesia no se perdió en nadie. Giordano Bruno, filósofo y astrónomo, fue encarcelado allí 8 años, antes de ser quemado vivo, por herejía, en 1600. Su crimen: proponer que el universo era infinito y contenía múltiples mundos, contradiciendo las enseñanzas de la Iglesia. Su encarcelamiento fue diseñado para darle tiempo a retractarse y salvar su alma. Pero Bruno se negó a abandonar sus creencias científicas. El oubliette del castillo fue una innovación particularmente cruel. Estas cámaras, en forma de botella, talladas en roca sólida, eran accesibles solo a través de un agujero en el techo. Los prisioneros eran bajados y literalmente olvidados. Algunas estaban diseñadas para inundarse durante lluvias intensas, creando un terror psicológico de ahogamiento potencial, que podía durar horas o días. El Château d'If fue pionero en cámaras de ahogamiento, mazmorras con niveles controlables de agua, que podían inundarse lentamente, para una tortura psicológica prolongada. La marquesa de Sade fue encarcelada allí 13 años. Sus escritos revelaron el impacto psicológico de vivir bajo la amenaza constante de ahogamiento. Los niveles de agua eran controlados por los guardias, que podían subirlos o bajarlos, según la cooperación del prisionero. Estas mazmorras compartían características sistemáticas que revelaban la verdadera naturaleza del encarcelamiento medieval. Todas estaban diseñadas para ser psicológicamente devastadoras y físicamente incómodas. Usaban la arquitectura como arma. Espacios estrechos, sin luz natural, mala ventilación, propiedades acústicas que amplificaban los sonidos del sufrimiento. Eran posicionadas como símbolos visibles de autoridad, mientras ocultaban sus operaciones reales. Guardias y administradores desarrollaban orgullo profesional en romper prisioneros con eficiencia. Compartían técnicas a través de instituciones, creando redes de experiencia en destrucción humana. La tortura se convirtió en un oficio calificado, con sistemas de aprendizaje y estándares profesionales.